Muy buenas noches. Ahora sí, 7:05. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo se encuentran? Buenas noches, profe. Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Bueno, el día de hoy veremos evaluación de los factores de riesgo psicosocial. Es el tema del día de hoy. Ya estamos grabando la sesión. Como ustedes saben, la sesión la pueden visualizar un par de minutos después de que cierre la clase. Mientras se carga, la pueden descargar. Tiene unos tiempos eh, aproximadamente 30 días. Después de esos 30 días la clase se borra. Entonces, para que lo tengan muy presente y si lo quieren descargar, lo quieren mirar, lo quieren revisar, tienen tiempo para que no dejen que ese tiempo se venza y ya después no lo puedan visualizar. Cristian, ya vamos a responder todos esos temas antes de. Voy a compartir la presentación. Denme un segundo. Ah, no, la presentación no. El caso. Resolver. Pongamos aquí el caso. ¿Qué es este? Sí, es este. Ya lo comparto. Arrancamos con eso. Entonces, denme un segundo. Comparto mi pantalla y resolvemos las dudas del caso. De una vez. Hagamos eso. ¿Qué se me hizo? Este. Compartir. Por favor, me avisa cuando lo vean en la pantalla para iniciar. Sí, profe. Ya Listo, se muchas ve, gracias. profe. Bueno, es una actividad grupal, breve análisis de las dimensiones intralaborales de la batería de riesgo psicosocial. Como les de que no es que tengan que aplicar la batería, no tienen que aplicar batería, no se me estresen porque, ay, que toca aplicar batería. No, no, es un caso teórico práctico. ¿Qué quiere decir esto? Que, como les decía, como les decía en el foro, que publiqué este texto en el foro, aquí lo tengo. Lo primero es trabajar la estructura de la batería. La idea es que entren a la guía de la batería que está colgada en el apartado de documentos de esta sesión, de documentos de esta asignatura. Ahí está la guía y que conozcan cuáles son los cuatro dominios, que demandas del trabajo, control, liderazgo, recompensas. Cuatro dominios. Cada uno de estos dominios está subdividido y esas subdivisiones o esas variables se llaman dimensiones. Total, hay 19. Cuando se les pide, aquí me voy a devolver, porque aquí están las preguntas del profesor, indique, aquí, indique cuáles son los dominios y las dimensiones intralaborales. Simplemente es ir a la guía, mirar cuáles son los dominios, los cuatro dominios son estos. Cada uno de estos dominios tiene estas dimensiones. Ojo, no es ir a la guía, copiar y pegar. En este punto se podría, pero hay que citar. Recuerden que hay un punto en la rúbrica que dice, se incluye la bibliografía y se cita correctamente. Si usted copia el cuadro tal cual del Ministerio de Trabajo y no lo cita, pues ya vamos a tener un puntaje menor, porque ese cuadro no lo está, no se lo está inventando usted. Ah, profe, que es que yo lo cogí y lo adapté. Pues diga, cuadro adaptado por el autor. ¿De dónde lo sacó? Del libro de la guía de la batería. Entonces, el primer punto es ese. Entonces, segundo punto, para cada una de las dimensiones antes identificadas, realice un análisis detallado. ¿Qué es un análisis detallado? En el foro, yo les envié anoche o ayer, les envié qué es un análisis detallado. Entonces, ustedes tienen aquí. Es decir, listar y nombrar las dimensiones como los dominios, analizar cada dimensión una por una. ¿Qué es? ¿Qué significa la dimensión? ¿Qué mide la dimensión? ¿Por qué es importante para la salud mental y el bienestar tener esa dimensión ahí? ¿Qué consecuencias puede tener si está en riesgo? Eso lo dice la guía de la batería. Entonces, tenemos que ir a la guía de la batería y leer.
ese apartado donde están los dominios y las dimensiones y hacer un análisis. No es ir a la guía y copiar y pegar, porque eso no es analizar. Lee y con sus palabras del análisis. El análisis es de una cosa pequeña saco una cosa grande. Fundamento, aporto, lo digo en mis palabras, eh, adopto o agrego conceptos, lo hago mucho más entendible, mucho más claro. La síntesis es todo lo contrario, de mucha información saco lo más relevante. Aquí está, lo más relevante, pero es ejercicio de nosotros hacer el análisis. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Me siguen? Sí, Sí, señor. señor. Vale, muchas gracias. Volvamos aquí. Vamos en la pregunta número 3, si no estoy mal. No, en la 2, para cada una de las dimensiones. Ahora, de manera teórica, indique cuáles serían los factores de riesgo psicosocial y psicosocial intralaboral presentes en la organización seleccionada para el caso de estudio. Para este caso, en el foro me preguntaban, profe, ¿qué organización? Puede ser en la que están trabajando para el caso de seminario de investigación, puede ser la empresa, una empresa de alguno de los integrantes del equipo de trabajo. eh, yo tengo conocimiento, tenemos acceso a la información de la organización y nos queda fácil. Ok, bienvenido. La organización de la que tengan conocimiento. Ojo con la organización que seleccionan, porque aquí dicen organización seleccionada. Si ustedes miran la rúbrica, el criterio 3 es muy claro. Descripción, ay, perdón. Dice, descripción breve de la actividad económica de la organización seleccionada. Una breve descripción de la empresa. ¿Qué tipo de empresa es? ¿Qué actividad económica es? Una descripción breve, un párrafo, máximo dos, donde digan, oiga, es que es una empresa del sector, o si pueden decir el nombre, digan el nombre, si no quieren decir el nombre, digan el sector económico, una empresa del sector bancario, una empresa del sector transportes, una empresa del sector educativo. No sé, el caso es que quede claro qué tipo de organización es para determinar si el análisis que se realizó está alineado con lo que se esperaría en una organización de ese corte. ¿Listo? Entonces. Ojo los criterios de evaluación. Entonces aquí, descripción breve de la actividad económica. Tienes que describir cuál es la actividad económica de la organización que seleccionaste, porque pues si no, ¿cómo sé si hicieron bien o no el ejercicio? Y aquí venimos en el punto 3. Uno, ya escogí la empresa, ya la describí con la información, con la misión, con la visión, con los valores, con el conocimiento que tienen de la empresa, con el conocimiento de la actividad económica, de manera teórica, como ya tienen claro cuáles son los dominios, como ya tienen claro qué mide cada dimensión. Aquí lo que dicen es, oiga, de acuerdo a la actividad económica, los trabajadores de esa empresa pueden llegar a sufrir demandas cuantitativas, cantidad de trabajo versus tiempo. Pueden llegar a sufrir, no sé, estilos de liderazgo. Ustedes, con el conocimiento de la organización, plantean de forma teórica un hipotético, una hipótesis de que si llegáramos a aplicar la batería, ¿cuáles serían esos factores de riesgo que encontraríamos, por decirlo de alguna forma? ¿Es claro el concepto del punto 3? Sí, profe. Sí, Gracias, profe. Manuela. Bueno. Con esas dimensiones que ustedes ubican, lo que sigue es, oiga, ¿cuáles serían las posibles estrategias de intervención que voy a ponerle a esa estrategia? No, para liderazgo, no sé, voy a hacer capacitaciones en estilo de liderazgo, voy a hacer la aplicación de un instrumento, recuerden que aquí arribita hay dos cosas importantes. Aquí, dice, adopta la batería.
habla de la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo y habla de las guías y protocolos de promoción e intervención. Aquí les di la página de dónde está, pero igual, esa información está cargada en el apartado de documentos de la asignatura para que la tengan. Esos dos instrumentos, esas dos guías, esas dos cartillas, esos dos textos están cargados en el apartado de documentos. Hablando de eso, en la sesión pasada, uno de los compañeros hablábamos de los protocolos para para el análisis de puesto de trabajo de eh, análisis de puesto de trabajo para identificación de origen de enfermedad. Ese protocolo ya está cargado en la plataforma. Ya lo cargué en la plataforma. No me acuerdo quién fue que lo preguntaba, no sé si está en sala, que era un caballero, bueno, no me acuerdo el nombre. Bueno, el caso es que en el protocolo, ese protocolo ya está cargado en el apartado de documentos de la organización, de la asignatura. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, señor. Vale. Profe, buenas noches. Buenas noches. Es que yo quería mencionar algo, una preocupación que tengo respecto al trabajo y es en cuestión de la extensión máxima de hojas, Sí. es de 8 hojas, ¿no? Entonces, pues de hecho, ayer con mi grupo hablábamos de que pues al ser un trabajo que pues lo vemos un poco largo, sobre todo porque son 19 dimensiones y el hacer un análisis de estas, sentíamos que de pronto se nos iba a ir más de las 8 hojas, entonces estábamos tratando como de buscar de qué manera no nos salíamos de esas hojas. Entonces quería preguntarle a usted qué tan exigente va a ser usted frente a esa, cómo decirle, a este criterio? Yo usualmente no soy muy exigente frente al tema, pero sí miro una cosa. Si tú te pasas, es porque la información que estás colocando es relevante para la actividad o para el ejercicio que se está desarrollando. Si tú te pasas y lo que agregaste o te pasaste porque, no sé, en la descripción de la organización te gastaste 2 hojas en una descripción cuando yo les dije que era un párrafo máximo dos, pues ahí sí ya empiezo yo a ser exigente porque veo que se puso mucha información para llenar hojas y no para lo que es. Entonces, tú te puedes pasar si la información que me estás poniendo es relevante para el ejercicio, yo no tengo problema. Pero si llego a Mm, visualizar que la información que me estás colocando no es relevante para el trabajo y simplemente la estamos poniendo para rellenar espacio, ahí sí ya la evaluación puede llegar a ser diferente frente al criterio. Pero vale. Pues yo lo decía más que todo por el primer punto, que donde usted decía que sería bueno que ese análisis de cada dimensión incluyera qué mide, qué consecuencias, así como un análisis detallado, el cual pues eso puede ocupar bastante espacio, ¿no? Y teniendo en cuenta que son 19 dimensiones. Pero igual, bueno, uno ahí trata de ser lo Sí, más no hay problema, o sea, concreto posible. no te preocupes por eso. Desarrolla tu ejercicio, trata de ser lo más coherente posible dentro del ejercicio y no te preocupes tanto por las hojas, que es que el trabajo no es por el número de hojas, el trabajo es Ujú. por la calidad de lo que colocas en ella. O sea Bueno, que profe, gracias. no te despreocúpate de las hojas, haz tu trabajo, hazlo concienzudamente donde vea que puedes recortar, que no extenderte ni, no, lo que es claro, preciso, conciso. No te afanes por el número de hojas. Quítate eso. O sea, no te preocupes. Es que si me pongo 5, entonces voy a sacar menos nota. Y si pongo 10 o pongo 9, voy a sacar menos nota. No. Si la calidad de tu trabajo amerita tener 9 hojas, no te afanes. Son 9. ¿Vale? Sí, señor, gracias. Bueno, voy a compartir mi pantalla, mi mirada de la plataforma. ¿Ya están viendo mi pantalla?
Sí, profe. Sí, Listo. señor. Aquí en el apartado de documentos está la guía técnica general, que es uno, protocolo de acciones generales 2, y aquí está batería de instrumentos. El trabajo, la gran parte del trabajo, punto uno, punto 2, salen de esta batería de instrumentos. Aquí me abrió. Esperemos que cargue. Es un documento como de 300 páginas. 402. Una vez les abra, así, ¿qué vamos a buscar? Aquí están las definiciones. Manual, cuestionario de factores intralaborales, la cartilla número 2, esta que se ve aquí. Ay, me la marco todas, esta de aquí. Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral, manual de usuario. Ese es el que tenemos que buscar. Como todo está pegado, entonces aquí está el uno. Ese no lo necesitamos. Aquí está todo lo que es la estructura de la batería. Aquí está, mírelo. Entonces estoy equivocado. Es el uno. Estos son los dominios. Estas son las dimensiones. ¿Qué se les pide en el punto uno? Indique cuáles son los dominios y cuáles son las dimensiones. No aquí en el punto uno no tiene que escribirlos. Ahí están. No es copiarlos. Bueno, si los va a copiar, como les he dicho, no está mal copiar. Lo que está mal es no citar y no complementar. Copio algo para sustentar una idea, para sustentar una posición, para argumentar. Por eso es que cito, por eso es que copio, pero cito. Como dijo fulanito en el libro XYZ, que aquí ustedes colocan el cuadro, pueden colocar el cuadro y colocar abajo fuente, Ministerio del Trabajo. A continuación se presentan los dominios y las dimensiones de los factores de riesgo psicosocial. En el primer punto no les están pidiendo nada más. En el segundo punto ya les piden el análisis de cada una de las dimensiones. Y el análisis, aquí está la definición, mírenla aquí. Aquí está que es un indicador de riesgo de eso. Entonces, estoy hablando de demandas cuantitativas, son las exigencias relativas a la cantidad de trabajo que se debe ejecutar en relación con el tiempo disponible para hacerlo. Esta es la definición, pero aquí no es copiar, aquí sí no se puede copiar al pie de la letra, porque lo que se me está pidiendo es un análisis. Analice esa información. Y ya en el foro les di como unas parámetros que son parámetros, son recomendaciones. Ustedes pueden decir, oiga, el análisis mío, yo me voy a ir por este lado. Aquí dice, oiga, se convierte en fuente de riesgo cuando el tiempo del que dispone para ejecutar el trabajo es insuficiente. No es copiar al pie de la letra. Tienes que hacer un análisis. Leer esto y expresarlo en tus propias palabras, expresarlo con tus propios términos, complementar con la información, con la investigación que hagas de cada una de las 19 dimensiones. En este cuadro, la tabla es- está en la página 22 y tiene 4 páginas. Ahí ya van 4. Y el cuadro, digamos que son 5. Lo extralaboral no se le está pidiendo, solo se está pidiendo lo intra, que son estas 19 dimensiones, como lo decía nuestra compañera. Aquí están, mírelas, ahí están. Y acabo de abrirlo del apartado de documentos. Entonces, punto uno, el cuadro. Lo puede poner en colores, lo puede cuadrar, lo puede ajustar, no sé, ya cada cual. Lo único es que tiene que tener claro cuáles son los dominios, cuáles son las dimensiones. El objeto de este no es ir aquí, traer, copiar y pegar. No, revise qué está pegando, qué está copiando, qué significa que ya en el segundo profundiza, dice, oiga, las dimensiones son estas 19 y no sé, capacitación significa esto, el factor de riesgo es esto, su importancia radica en tal cosa. No sé, cada uno ya aquí en el análisis, ese sí es libre de realizarlo. Claro, a este punto, esos 2 puntos, ¿de dónde salen? ¿O no? Sí, profe.
Vale, voy a volver a compartir mi pantalla porque al salirme para entrar al otro lado, me saca. Ay, jue madre, ¿qué se me hizo? Pero si yo lo tengo abierto. Ah, claro, aquí está. Listo. Voy a volver a compartir mi pantalla otra vez para ir aquí a mi panel de la asignatura, el que tengo yo como docente. Como les he dicho, yo soy un usuario más de esto. ¿Están viendo nuevamente mi panel? Sí, señor. Vale, aquí dice guía técnica general. La primera. Esta es la que les responde el punto 4, porque el punto 3, con la información que ustedes tienen, ya sabe qué son los dominios, ya tiene claro cuáles son las dimensiones porque usted ya hizo un análisis, porque usted ya las describió. El punto 3 es: escoja una empresa, la que quiera, de sus equipos, de los compañeros del equipo de trabajo, una donde trabajo y tiene la información, la que están trabajando en el seminario de investigación porque tienen toda la información, cogen esa. Ya tienen claro cuáles son las dimensiones, cuáles son los dominios. Con esa información y la información de la actividad económica hacen una hipótesis de los factores de riesgo que pueden llegar a estar presentes en. Es que yo trabajo en una IPS. Si usted me dice que trabaja en una IPS, atiende público, tiene demandas emocionales. Si usted me dice que está en una IPS, tiene ambiente de trabajo, tiene demandas cuantitativas, tiene el tema de los turnos. Entonces ya uno más o menos empieza a hacer idea, ah, mire, esta empresa puede tener esto. Una vez, ese es el punto 3, la hipótesis de los factores de riesgo que pueden llegar a estar presentes en ese tipo de empresa en la que usted seleccionó. Viene la guía técnica general, la estoy abriendo aquí, este documento, tal cual, mire, lo estoy descargando del apartado de documentos. Y aquí voy a bajar rápidamente, aquí, no, más abajito, aquí. Si características de liderazgo dio riesgo alto, ¿usted qué tiene que hacer? Hacer esto. Me dice cómo, no me dice, me dice qué, no me dice el cómo. Me dice qué tengo que hacer, gestión del cambio. No me dice cómo, porque es que cada empresa es un mundo diferente. La gestión del cambio en una empresa la puedo hacer de una forma y esa misma forma no funciona en la otra y eso lo he dicho muchas veces. Entonces viene aquí y dice, oiga, yo pienso que vamos a tener relaciones sociales en el trabajo porque ya tiene clara la definición, porque ya tiene claro cuándo es un factor de riesgo que puede suceder. Entonces usted dice, ah, esto puede estar y tengo que hacer esto. Y ahí está el punto 4. Tiene que venir a esta guía y buscar qué se debe hacer si esto dio alto. No sé, trastorno ELS. Esto es extralaboral, esto es, ¿qué es esto? Esto es, sí, efectos de los factores de riesgo. Bueno, hasta aquí. Dominio recompensa, hasta aquí. Y esa es la tarea. No es aplicar batería, no es coger los documentos y tener claro cuáles son los dominios, cuáles son las dimensiones, de forma teórica, aplicar ese conocimiento en una empresa de una forma hipotética y sobre esos factores de riesgo que usted identificó como posibles, dígame cuáles serían las estrategias de control. Teniendo presente que tienes que describirme la empresa. Tiene que haber un párrafo máximo donde usted me dice, mire, la empresa donde se trabajó, la presente actividad es esta. Y esa es la actividad. Se pueden orientar con la explicación que brindé en el foro a un par de compañeros que hicieron preguntas muy específicas y lo que le contesté a ellos, se lo puse a todos en el foro para que tengan como esa especie de guía de orientación. Claro de dónde sale el trabajo, qué tienen que buscar, dónde lo tienen que buscar, Sí, profe, súper claro. ¿ok? Por las páginas, no se preocupen. Ustedes trabajan y háganlo de forma juiciosa. No se pongan a agregar espacios, no se háganlo de manera
juiciosa. Esto no es rellenar 8 páginas porque sí, si son 8, son 8. Si a usted le salieron 9 porque trabajó juicioso y todo lo que puso es juicioso para contestar el trabajo, no se preocupe por las 9. No miro la cantidad, no suelo mirar la cantidad de hojas, suelo mirar lo que está dentro de las hojas. Así que no se preocupen por eso. Eso es lo de menos. Mientras el contenido sea bueno, no hay lío. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda frente al trabajo? ¿Ninguna? Hasta ahora no. Bueno, no es que ya vamos a empezar con nuestra clase porque hasta ahí terminaríamos la explicación del trabajo como tal. Ya les dije dónde buscarlo, ya les mostré que en la plataforma, en el apartado de documentos, está toda la información que necesitan. Bueno, dicho esto, como es claro, siempre lo hago, hace parte del proceso de estos encuentros. eh, los resultados de aprendizaje de la asignatura son tres. Tres. El primero ya lo desarrollamos, que era el diseño de puestos de trabajo con videoterminales, considerando las características individuales de los colaboradores y las condiciones del ambiente. Veíamos el diseño, les mostraba fotos de que el puesto, ya esto lo pasamos. Dos, evaluar las condiciones del ambiente físico y de carga física del trabajo contemplando los métodos planteados desde la ergonomía. Y veíamos las evaluaciones, me dijeron en algunos apartados que eso ya lo habían visto en higiene, que la iluminación, que la luxometría, que el ruido, la sonometría y que eso pues ya en cierta forma lo tenían. Y eso es esas condiciones del ambiente físico, lo que nosotros tenemos como peligros físicos o riesgos físicos. Y entramos en el punto 3 o en el resultado de aprendizaje número 3 cuando hablamos de aplicar la seguridad y salud psicológica en el trabajo a partir de las necesidades y capacidades de la organización. Desde aquí ya veíamos que son la carga de trabajo, la carga mental, ya veíamos en la semana pasada carga mental y hoy empezamos a ver lo que es la evaluación. Eh, les recuerdo que nos encontramos, ay, sorry, que nos encontramos, espérenme un segundo, voy a copiar esto. La semana pasada y esta semana nos pidieron el favor de que les recordáramos o que les insistiéramos en em, que respondan la mini encuesta. La mini encuesta es de esas actividades que tiene la universidad para determinar la percepción que tienen ustedes frente a las diferentes asignaturas y esta pues no es la excepción de este ejercicio. Entonces, los que la semana pasada no estuvieron y no la diligenciaron, la acabo de poner en el chat de la reunión para que por favor me colaboren diligenciando la mini encuesta. Son 7 preguntas sencillas donde evalúan a esta asignatura y a este servidor. Para la universidad es importante porque está dentro de los procesos de calidad y nos permite o le permite a la universidad mejorarlos. Y a este servidor, pues igual, si se están haciendo bien o no se están haciendo bien las cosas y si es el caso, pues ajustar o corregir. Ese es el objetivo de estas mini encuestas. Así que, pues nada, les agradeceré a los que la semana pasada no la diligenciaron, que lo hagan el día de hoy a través del enlace que puse en el chat. Dicho esto, pues vámonos para el tema de hoy, evaluación y prevención de la carga mental. Recuerden, una cosa es lo que tenemos en la guía, yo aquí les complemento con otras más. También es importante que ustedes entren a la plataforma, miren los contenidos adicionales, lean el material, diligencien los cuestionarios, los test semana por semana, no dejen que eso se acumule, porque pues si no vamos a tener al final mucha información y a veces tener tanta información cansa a la hora de preparar temas. De este capítulo como tal que debemos conocer y distinguir los métodos generales de evaluación de la carga mental.
Hay métodos generales, hay métodos específicos. Entonces, conocer y distinguir los métodos específicos. Ese es el segundo. Conocer las principales alteraciones de índole fisiológica que se producen en el trabajador. Esto lo veíamos la clase pasada, que yo usé el cuadro para mostrarle las posibles patologías que podíamos llegar a tener por la carga mental. Son las mismas. Ya lo vimos. Conocer las principales alteraciones de índole psicológica que se producen en el trabajador como consecuencia de la carga mental. También. Conocer los aspectos fundamentales relativos a la evaluación del comportamiento en un trabajador. Conocer y saber diseñar los aspectos fundamentales que contribuyen a la prevención de la carga mental. Esto lo van a desarrollar mucho con el ejercicio que tienen, porque como el último punto es acciones de control o de intervención o de prevención, pues ahí van a profundizar mucho. Y por último está conocer los aspectos más importantes de la norma ISO 10075. Esos son los objetivos de aprendizaje específicos de este capítulo, que si lo miran están alineados con los objetivos de aprendizaje aquí, el número 3. Aplicar la seguridad y salud psicológicas en el trabajo a partir de las necesidades y capacidades de la organización. Entonces, mire que todo está alineado. Ahora sí, el esquema, evaluación diagnóstico, aquí ya nos dice que hay unos métodos generales, unos métodos específicos, las alteraciones en el trabajador, lo veíamos la clase pasada, que hay fisiológicas, que hay psicológicas y que hay comportamentales. Y aquí las vemos, que se me hizo el lápiz, siempre se me pierde. Aquí está. Sorry. Aquí, aquí. Aquí las vemos muy claramente. Alteraciones fisiológicas, psicológicas y comportamentales. Aspectos de prevención de la carga, aspectos físicos, aspectos psicológicos y por último está la norma y todo su componente. Eso ya es el esquema para preparar la asignatura. ¿Y qué es importante de todo esto? Esto ya lo veíamos las interacciones que incluye los factores de riesgo, lo que pone el trabajador, lo que pone la empresa, y veíamos lo que pone el trabajador y veíamos lo que pone la empresa y cómo impacta esto cuando hablábamos de la carga mental. Aquí, capítulo 5, que es el que tenemos el día de hoy. Esta es una pequeña introducción para contextualizar, no profundizo porque esto ya lo vimos. Aquí está, cuando hablábamos de lo que incluye la empresa, el medio ambiente, el contenido y las condiciones de la organización, aquí me está hablando de cuáles son esas condiciones de la organización. La política, yo les decía, la misión, la visión, la política, la plataforma estratégica de la organización, misión, valores, principios, procesos, procedimientos, la cultura de la organización, las relaciones industriales, la condición de empleo. Eso es toda la política de gestión de talento humano, el diseño del puesto, que eso lo veíamos en en el capítulo número 1. Y es el objetivo de aprendizaje número 1 y la calidad en el trabajo. Esto es ese componente, por eso no profundizo mucho porque esto ya lo hemos visto. Esto es otra forma de describirlo. Y aquí ya empezamos nuestro capítulo número 1, el capítulo número 5, que es el que tenemos el día de hoy. Habla de factores de carga mental debidos al individuo, que son los métodos generales. Habla del método Renault, método de perfil de puesto. Este método Renault, sí, efectivamente lo construyeron para la empresa francesa automovilística que construye nuestros vehículos Renault o los vehículos que conocemos, que mide operaciones mentales y nivel de atención. Es un método específico, es un método general, mide varias cosas. Está el método del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se llama F de factores y CITCO de psicosocial. Entonces es F, CITCO, factores psicosociales. Es del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo español, como el Ministerio de Trabajo en España, que es el que saca todo este componente normativo o todos estos instrumentos. Entonces tengo como método general el método Renault y el método FCITCO, que mide presión de tiempos, esfuerzo de atención, sobrecarga, percepción y fatiga percibida.
entre otras variables. Estas son las principales. Entonces, ¿cuáles son los métodos? Si nos vamos al esquema, perdón, me devuelvo. Si nos vamos al esquema, tenemos los métodos generales, ya vimos que está el método Renault, ya vimos que está el método FCITCO o factores psicosociales. Generales, específicos es que se diseñaron y miden una cosa, como su nombre lo dice, específica. Entonces tenemos método Renault, método FCITCO. Aquí ya nos habla de aquí ya habla del método CITCO, el numeral 2, método de evaluación del Instituto, el F-CITCO, ahí lo explican en la guía un poco más amplio. Aquí nos muestran este cuadro, métodos generales son los mismos, método Renault, carga nerviosa, carga mental, y como lo que tenemos que conocer de ese instrumento. Aquí surge una pregunta que no la han hecho ustedes, pero usualmente surge una pregunta y es, ¿cuál es el objetivo? Si yo sé que en Colombia el único instrumento válido por norma, resolución 2764 del 2022, me dice que el único instrumento válido para medir factores de riesgo psicosocial es la batería del Ministerio de Trabajo. No puedo utilizar ningún otro porque es ese. ¿A mí para qué me sirve saber esto si no lo voy a usar? No, realmente eso no es tan así. Hay organizaciones internacionales donde casa matriz queda en Francia, donde casa matriz queda en Alemania, Bayer, su casa matriz queda en Alemania, Renault, su casa matriz queda en Francia. Francia. Entonces, yo, Dios quisiera, llega uno a trabajar en una organización de esta y por lo menos Bayer te pide un instrumento que ellos mismos diseñaron y ellos asumen. Desde casa matriz me piden que tengo que aplicar este instrumento. Otro es conocer que miden otros instrumentos, porque es que la resolución 2646 del 2008 me dice que yo puedo aplicar otros instrumentos para profundizar o complementarios. Aplico mi batería y si conozco que hay un instrumento específico que me mide un tema muy especial, puedo aplicar ese para complementar. Pero eso no elimina o no quita que yo tenga que aplicar la batería. Profe, Dime, Natalia. em, sí, quisiera como apoyar algo de lo que usted acaba de decir, o es más bien una pregunta. Desde la psicología, pues existen pruebas psicológicas que miden todo lo que tiene que ver con la parte emocional, estrés, burnout, todo esto. Son pruebas ya estandarizadas, ¿sí? Hay unas que pues están validadas en la población colombiana y todo esto. O entonces, teniendo en cuenta que pues según lo del ministerio solo se puede aplicar la batería, es decir, que yo como empresario no podría, no sé, encuentro una prueba que me parece interesante y que evalúa burnout, yo no podría entonces aplicarla. Sí, sí, pero vuelvo y repito. La resolución 2646, que es la que establece que yo tengo que hacer la medición, la identificación de factores de riesgo y la intervención, me dice, no me acuerdo en qué artículo, pero sí me dice que yo puedo aplicar instrumentos complementarios. La batería de factores de riesgo no mide burnout, Ujú. no lo mide. O sea, como no lo mide, si yo encuentro un instrumento que me mide burnout, yo lo puedo aplicar. Si quiero medir si en mi empresa, en mi organización hay burnout. Profe, qué pena, ¿me repite esa resolución? 2646 del 2008. Vale, gracias. Sí lo puedes aplicar como Profe, complemento. profe, una pregunta. La Dime, obligación Marlene. es aplicar la batería que está Sí, normal, sí, pero yo puedo como empresa decir que voy a aplicar otro instrumento para ampliar esa evaluación. sí, Listo. si lo Pero estimas siempre tiene que haber pertinente. la batería que está normal, es o sea, A esa no mí se la puede que me quitar. va a venir a pedir el inspector de trabajo, Dios no lo quiera, llegue a hacer una investigación en la organización, es la batería. No me va a pedir otra cosa. Te digo, mire, yo apliqué la Listo. batería y Ajá. se han aplicado estos instrumentos porque presumíamos que había síndrome de burnout, queríamos mirar, se nos presentó un caso, queríamos ver si teníamos factores de riesgo para síndrome de burnout y apliqué este instrumento.
y ya. ¿Me van a pedir la batería? Sí. Y usted Listo, profe, mostrará el plan gracias. de trabajo y en el plan de trabajo aparece aplicación de, no sé, síndrome de burnout porque fue el que tomaron. Entonces van a decir, ¿por qué aplicó este instrumento? Porque tuvimos un par de casos y queríamos evaluarlo, pero la batería está aquí. Yo puedo hacer una encuesta de clima organizacional que miden cosas diferentes y complementar la información de la batería, la información de la encuesta de clima. Hay algunas variables que son semejantes y yo puedo complementar una con otra y no hay ningún problema. ¿Claros hasta aquí? Bueno, aquí Sí, tenemos los profe. métodos específicos. Métodos específicos. La escala de Cooper es un método específico. Mide algo muy claro. No mide muchas cosas como los otros dos métodos que vimos. Si se dieron cuenta, estos son los métodos generales. Renault y FCITCO. La guía no les habla de otro. De los específicos, mire que hay más. Del específico está la escala de Cooper, está el método SWOT, está el de la NASA, está el perfil de carga y me falta uno. Ah, la escala de Bedford. Son los instrumentos específicos. Entonces, evaluación y diagnóstico. ¿Cuáles son los instrumentos? Hay instrumentos generales y hay instrumentos específicos. Instrumentos generales es que miden varios factores de riesgos a la vez. ¿Cuáles son? ¿Cuáles tienen? Tienen el método Renault. Acuérdense por los carros. Ese es un general. ¿Cuál otro es? Ay, el de España. Factores psicosociales. FCITCO. Ahí están los dos generales. ¿Qué mide? Eso sí es lo que tienen ustedes que ir a la guía y hacer el ejercicio de leer el instrumento y lo importante que es. Ahora, ¿cuáles son los métodos específicos? Hay varios. ¿Me puedo acordar los que fueron a la luna? La NASA. Ah, ok. El método SWAT. En las películas de policías que se toman un banco y llega el grupo SWAT. Ahí hay un método SWAT. Tiempo, estrés y esfuerzo mental. Mide cosas muy específicas. La escala global, la escala de Bedford y la escala de Cooper. Esos son métodos específicos. Yo les tengo aquí este pequeño resumen donde está métodos globales. Aquí les incluyo otro. Está el método LEX, es otro método que también me sirve para medir psicosocial general. Es conocimiento. Está el método del Renault y ese que dice INSHT, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, pero pues como ahora es Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues es el mismo. Es el método, el de factores psicosociales. Estoy hablando de esta parte del cuadro, aquí, aquí en esta parte roja del cuadro. Métodos globales o generales. Los métodos específicos, mire todos los que ya habíamos visto anteriormente. Aquí, como el método LEX, ustedes no lo tienen en la guía, aquí hay una pequeña explicación del método LEX. Pida premio del tiempo, complejidad y rapidez del ejercicio de la tarea, el nivel de atención y la minuciosidad. Entonces, métodos generales. Ahí los tienen, vistos de una manera diferente, con una información adicional, porque aquí está el método LEX, que también es un método general que a veces se utiliza. Conocer los diferentes métodos me permite conocer su marco teórico, el constructo metodológico, y eso alimenta el profesionalismo con el que yo aplico la batería en Colombia o aplico otros instrumentos. Además, me permite descubrir y conocer que hay unos métodos específicos que miden cosas muy puntuales que yo puedo llegar a utilizar como complemento, como le decía nuestra compañera, la resolución 2646. Me permite, entonces yo puedo conocer, mirar, evaluar. Entre más estructurado esté mi pensamiento, los factores de riesgo psicosocial, puedo hacer análisis mucho más fáciles. Puedo complementar el análisis. Puedo hacer análisis mucho más técnicos, mucho más profesionales cuando conozco.
muchas metodologías y conozco muchos conceptos de los factores de riesgo psicosocial, porque casi todos hablamos lo mismo, solo que en términos diferentes. Este es un ejemplo de la escala de Cooper. La escala de Cooper, como pueden ver, tiene al lado un flujograma, empieza desde abajo. Aquí lo estamos viendo es las decisiones que tiene que tomar un piloto. Un piloto de un avión tiene que tomar muchas decisiones, a veces en tiempo muy rápido, tiene mucha información y tiene que tomar decisiones muy rápido porque si no las toma se estrella contra la montaña o se estrella contra otro avión o sucede algo. Entonces, ¿la decisión que toma es controlable? No, no es controlable. Entonces coge este camino y mira aquí, mejora indispensable. Si el control de la toma de decisión del piloto no es controlable, poseemos problemas. Se pierde el control durante alguna parte de la operación requerida. El piloto no tiene control, lo pierde. Entonces es una decisión no controlable. Si es controlable, pasa al siguiente nivel, donde también se tiene que responder otra pregunta. ¿Es posible realizar la tarea con un trabajo tolerable? Los defectos imponen una mejora. Defectos importantes. La tarea no puede ser realizada con un esfuerzo máximo tolerable. Se necesita un esfuerzo considerable para controlar el aparato. Se necesita un esfuerzo muy importante para mantener el control del aparato. Entonces, si cae en una de estas tres variables, pues tendrá una calificación este piloto. Entre más alta, mayor factor de riesgo, mantra más baja, mayor control frente, porque la variable es decisión del tiempo, decisión del piloto y lo que acarrea tomar una decisión. Si no, pues ya dijimos que entraba aquí. Si es posible realizar la tarea con un trabajo tolerable, pasa al siguiente nivel, es satisfactoria sin ninguna mejora. O sea, es fácil hacer la tarea, es manejable hacer la tarea. Los defectos justifican una mejora y aquí hay otras tres variables y así sucesivamente va subiendo. Estas son las escalas de Cooper. En Colombia casi no las usamos porque, como lo sabemos, está la batería y la batería pues me mide unas variables muy claras. Pero aquí yo también puedo hacer un flujograma como estos si tengo un caso, un cargo, un área, una tarea que requiere un análisis más profundo. Puedo hacer una escala de Cooper, teniendo clara la estructura. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Es claro el ejercicio? O esta metodología, perdón. Sí, señor. Sí, profe. Vale. Alteraciones en el trabajador. Aquí ya lo habíamos visto. Aquí vamos a repasar. Alteraciones en el trabajador. Medidas de alteraciones fisiológicas. Fisiológicas. Me duele el cuerpo. Recuerde que lo mirábamos. Físico, me duele el cuerpo. Somatizo a través del cuerpo. Actividad muscular. Me duele el cuello, me duele la espalda. Muscular. Actividad cardíaca. Me puede dar un infarto al miocardio, me puede dar un accidente cerebrovascular, una actividad ocular y una actividad cortical. Medidas o alteraciones psicológicas. Unas objetivas, unas subjetivas. Las objetivas son las que yo puedo medir. Un deterioro en fisiológico de alguna parte de mi cerebro que me genera alguna actividad o subjetivo como la ansiedad o la depresión. Yo no puedo abrir el cerebro y decir que al mirar alguna parte del cerebro como un depresiómetro, está deprimido al 80% o esta parte que genera las emociones, los sentimientos o la depresión está deteriorada en un 40, en un 50%. Ya ahora con las nuevas tecnologías ya determinamos en qué parte del cerebro se genera el movimiento de la mano derecha, en qué parte del cerebro se genera el movimiento de la mano izquierda, cuál es el área que permite hablar, Broca, Wernicke. O sea, ahí ya podemos determinar algunas cosas. Entonces, pero hablar es objetivo. Se me dañó una parte de mi cerebro que no me permite hablar. Eso es objetivo. Lo puedo identificar, pero la ansiedad, la depresión y la angustia. No, la baja autoestima, no, eso es subjetivo.
que son las enfermedades psicológicas o de esfera mental, que llaman algunos. Y la evaluación del comportamiento, indicaciones de rendimiento, un comportamiento donde yo ya no rindo en mi trabajo, un estudio de métodos operacionales, no me relaciono con el entorno, no me relaciono con mis semejantes en la organización, ni en la casa, ni en ningún lado. Esto ya lo habíamos visto, pero lo habíamos visto así la semana pasada. Síntomas físicos, síntomas psicológicos, síntomas conductuales. No lo voy a profundizar, ya lo habíamos visualizado. Estas son las fases de evaluación de los factores de riesgo psicosocial. Esto es lo que ustedes tienen en la guía con una nota técnica de prevención que es la 450. Fases para la evaluación. Estas son las que nos plantean desde Europa y nosotros tenemos las nuestras, que aquí no las puse, pero bueno, tenemos las nuestras, que son muy semejantes y están montadas desde el ciclo PHBA. Esas están en la guía que les mostraba de intervención. Entonces, ya vamos si nos alcanza el tiempo, vamos y la miramos. Determinación de los riesgos que se han de analizar. Yo debo hacer un prediagnóstico. Debo conocer la organización. ¿Qué documentos tengo que ver desde la organización? Debo ver toda la plataforma estratégica, su misión, su visión, sus valores, sus principios. Eso marca una de esas variables que son las condiciones de la organización. Si yo tengo claro qué pone la empresa, sé dónde que tengo que buscar. Si yo tengo claro qué pone el trabajador, sé que tengo que buscar. Como lo veíamos aquí atrás, me voy a devolver muy rápido. Aquí. ¿Qué pone la empresa? Condiciones de la organización. Su misión, su visión, sus valores, sus principios. ¿Qué tengo que ir a buscar? Su misión, sus valores, sus principios. Si todo se alinea, si es coherente. Y esa es la información que mire que aquí nos están pidiendo que tenemos que tener presente. Organigrama oficial de la empresa, eso es organización. Horarios, gestión del personal, características de la plantilla, la tabla personal. Aspectos que afectan al personal, el ausentismo, las enfermedades, declaraciones de incapacidad, permisos personales, todo lo que son las estadísticas que debemos tener de ausentismo. Aspectos que afectan la producción. Si yo tengo claro y empiezo a identificar que hay áreas que han disminuido su nivel de producción, su nivel de atención o alguna variable que yo esté midiendo, eso es un indicador de la rotación, las quejas por presuntas conductas de acoso laboral. Todo eso lo tengo que evaluar antes de ir a aplicar una batería. ¿Para qué? Porque es que eso me permite ver el contexto de la organización y cuando emita las recomendaciones, dar unas recomendaciones mucho más aplomadas, centradas en la necesidad de la organización. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Me siguen? Sí, señor. Vale. Notas técnicas de prevención. Aquí estábamos hablando de la NTP, Nota Técnica de Prevención 450, factores psicosociales, fases para su evaluación. Hay varias. Encuesta, la nota técnica de prevención 283 y eso es la encuesta de eh, el método FCITCO. Entrevistas, las entrevistas semiestructuradas, el tema de observación, los grupos de discusión, las escalas y el análisis de datos. En Colombia, ¿qué tenemos? Encuesta, sí, está la encuesta intra y extralaboral. Y está la encuesta de estrés. Son encuestas. Entrevista, sí, hacemos entrevista semiestructurada. Los que no son psicólogos oyen a los psicólogos y oyen a los trabajadores sociales y oyen a los de las ciencias de la salud hablar de entrevista estructurada, semiestructurada. ¿Tienen claro qué es eso? Porque les va a tocar contratarlo y si no lo tienen claro, pues, ¿qué van a contratar? ¿Lo tienen claro? Interpreto ese silencio como no, no lo tenemos claro. No, señor. Ok, vale, gracias. Las entrevistas estructuradas son las entrevistas donde el psicólogo ha planteado, ha preparado las preguntas que va a hacer. Todas. Voy a hacer estas 20 preguntas, voy a hacer estas 5 preguntas, voy a hacer estas 10 preguntas.
y a todos los que entreviste les hace exactamente las mismas 10 preguntas y no pregunta nada diferente a esas 10 preguntas que preparó. Eso es una entrevista estructurada, donde hay unas preguntas preparadas y no me salgo del libreto. Una entrevista semiestructurada es, tengo preparadas unas preguntas, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, hay más tal vez, y yo respondo tu pregunta, una de esas cuatro, te la respondo. Y tú empiezas a crear preguntas para profundizar en la respuesta que yo te di. Entonces, parto de unas preguntas diseñadas, pero en el ejercicio, en la entrevista, puedo construir más preguntas para profundizar y llegar a donde quiero llegar. No pasan en la estructurada. En la estructurada son las preguntas que son. No hay más. No profundizo, no pregunto nada adicional. En la semiestructurada tengo pocas preguntas y creo preguntas adicionales para profundizar dependiendo de la respuesta que me dé el entrevistado. Y las entrevistas libres o no estructuradas es, no tengo nada preparado, solo sé cuál es el objetivo de la entrevista y a medida de la interacción con el entrevistado voy creando preguntas. Todas, no hay ninguna creada. Todas las voy montando. Esas son ese tipo de entrevistas. En Colombia, nuestra batería tiene entrevistas semiestructuradas, lo que quiere decir que la guía ya tiene predefinidas las preguntas. Como es semiestructurado, te da la posibilidad de que hagas más preguntas para profundizar en lo que quieras profundizar. Esa es la entrevista. Nosotros tenemos instrumento de entrevista. Observación. No hacemos observación en Colombia para los factores de riesgo psicosocial. La batería no lo tiene, pero lo decíamos desde el comienzo, es que yo identifiqué una metodología que se sustenta desde la observación. Seguridad basada en la conducta, en el comportamiento. Es netamente observacional, porque tú tienes que observar. Los comportamientos se observan, no hay otra forma. Los grupos de discusión, sí, nosotros tenemos y se llaman grupos focales. Las escalas, no tenemos escalas y análisis de datos preexistentes, no tenemos un instrumento que tenga eso. Pero mire que sí, si nos damos cuenta, las notas técnicas de prevención tocan de una manera o con un nombre diferente cosas que nosotros hacemos. Factores psicosociales, fases de su evaluación, habla de la formulación de una hipótesis. Nosotros no formulamos hipótesis. Nuestro instrumento ya tiene unas encuestas, unas preguntas claramente definidas. Planificación y realización del trabajo de campo. Uy, la planificación es importantísima. Voy a sacarlos, voy a hacer un outdoor, voy a hacer la encuesta en el comedor, voy a hacer la encuesta en puesto de trabajo, voy a hacer la encuesta, no me los voy a llevar a todos para un club, hago un taller de comunicación asertiva, los invito a almorzar y después del almuerzo aplico el instrumento. ¿Válido? Esa es la planificación. El análisis de los resultados, la evaluación de un informe, la elaboración de un programa de intervención, la puesta en marcha. Una cosa es elaborarlo, otra cosa es ponerlo a andar y el seguimiento y control. Allá hay otra nota técnica, la 926, otra nota técnica de prevención que ustedes tienen y pueden leer. Colombia, esta es la resolución que yo le decía a nuestra compañera atrás, por la cual yo puedo aplicar otros instrumentos de forma complementaria, resolución 2646 del 2008, por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo. Oigan bien, permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial. Permanente. Tenemos como empresa la obligación de hacer seguimiento, monitoreo a los factores de riesgo de forma permanente. No es si quiero ya raticos. Permanente, mírelo aquí. Monitoreo permanente. Nada que hacer. Estamos obligados a hacerlo.
que la norma no lo está diciendo. Y muy claro, no lo deja a interpretación. Es muy, muy, ay, perdón, iba a borrar, muy claro. Esta norma colombiana, 2008, está vigente. Esta también la he nombrado mucho, la nombraba la semana pasada, la estoy nombrando igual, resolución 2764, porque es importante para nosotros, porque establece, oigan, mire, por la cual se adopta la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, la guía técnica general, los dos instrumentos que les mostré al comienzo de clase. Prevención e intervención de los factores psicosociales y sus efectos en la población trabajadora y los protocolos específicos, y se dictan otras disposiciones. O sea, mírela, 2764. Son esos, no hay más. La acogimos como nuestro instrumento válido. Pues nada que hacer. Está acogida como instrumento válido. Marco normativo. Mire que tenemos mucha norma de seguridad y salud en el trabajo que nos pega. Vamos a hacer un barrido muy rápido. 1950 se empezó, hay un comité mixto. La OIT, Organización Internacional del Trabajo, y la Organización Mundial de la Salud se reúnen X cantidad de tiempo y generan un comité mixto, porque pues tienen temas en común. Las enfermedades se generan por el trabajo, entonces tienen temas en común. En ese comité dijeron, oiga, hay que ponerle cuidado a los factores de riesgo psicosocial. Hay que ponerle cuidado a esa vaina. Ok. En 1984, ese mismo comité, 34 años después, generan un libro que dice, oiga, los factores de riesgo son estos. Y me dice la OIT y la Organización Mundial de la Salud, si ustedes van a acogerse a nuestra normativa, estos son los factores de riesgo y esta es la guía que tenemos que seguir. En el 84, 30 años después, 34. Sale eso en el 84 y nosotros años después nos acogemos y sale la ley 1010, la ley de acoso laboral, 2006. En el mismo 2006 sale la ley 1090. ¿Cuántos psicólogos hay en el equipo de trabajo hoy? ¿Algún psicólogo hay en el grupo? ¿Ninguno? Sí, aquí. Sí, señora. Vale. Para nosotros está la ley 1090, que es el código ¿cómo es que se llama esto? El código deontológico. Son las reglas del psicólogo. Ley 1090. Aquí es donde está que la reserva de la información y bueno, muchas cosas. Ahí en esa ley 90 está todo eso. Un año después, preocupados por la salud de los trabajadores, el Ministerio del Trabajo hace la primera encuesta nacional de condiciones de salud y por allá en algún apartado dice que el 40 y algo por ciento, 41, 42% de la población encuestada había manifestado haber sufrido alguna patología asociada a salud mental. Bastante para una población, 40%, 40 y algo por ciento. En el 2010 sale la batería. En el 2006, perdón, en el 2008 saco la resolución 2646 y le digo a todas las empresas del país que tiene que monitorear, controlar los factores de riesgo psicosocial. Lo acabamos de ver aquí atrás, 20, perdón, 26. Ay, pues me pasé para el otro lado. 2646, la veíamos aquí atrás, mire. 2646 del 2008. Y la vemos aquí. 2 años después sale la batería, de la que hemos estado hablando hoy todo el día. En el año 2012 salen dos resoluciones, la 652 y la 1356. Están en rojo porque están derogadas. Este año salió la resolución 3461, que habla de la constitución, funciones, tareas, responsabilidades de los comités de convivencia laboral que se crearon en la resolución 2646 en el 2008. Está la ley 1562, ley que define, nos pone en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y define qué es una enfermedad de origen laboral, qué es una enfermedad de origen laboral y qué es un accidente de trabajo. Está la ley 1616, la ley de salud mental.
en el 2013. En el 2013 sale la segunda encuesta, un poquito más, 3 puntos porcentuales de los trabajadores encuestados manifestaron haber sufrido alguna patología de esfera mental asociada a las tareas del trabajo. Espérenme que alguien escriba en el chat. Ah, no, perdónenme. Sale la segunda encuesta y un poquito más, creo que 3 puntos más a la primera, manifestaron haber sufrido. El decreto 1477, nuestra tabla de enfermedades profesionales. El decreto 1072, el decreto único reglamentario. En el 2015 sale la Guía Técnica General de Promoción, Prevención e Intervención, que es la que acogió la 2764. Está la resolución 4886. Esa resolución 4886 la tengo que actualizar porque hace poco salió una norma nueva, que es la política de salud mental. Este año salió la política de salud mental que derogó esta resolución 4886, si no estoy mal. En el 2019 está la resolución 0312, que son los estándares, y por allá dice que hay que medir los factores de riesgo psicosocial. Y por último está la resolución 2764, que es la que veíamos anteriormente, que acoge la batería y acoge la guía como instrumento válido para Colombia. Y fuera del texto está la ISO 45003, marco asociado a factores de riesgo psicosocial. Puede que me falte un par, pero este es el gran componente de las normas asociadas a salud mental. Bien, hasta aquí. Sí, señor. Sí, Vale. profe. Aquí tenemos pues los dominios y las dimensiones que hacen parte de la tarea. Esto es lo que mide nuestra batería en las demandas intralaborales. Ejercicio que pues ya veíamos al comienzo de clase cuando yo iba por allá a la guía y les mostraba la página donde están las definiciones de todo esto. Como ustedes van a hacer el ejercicio, pues no voy a profundizar mucho en definir o describir cada una de las dimensiones, porque pues eso hace parte de la tarea que tienen para que conozcan el instrumento, para que se familiaricen con cada una de las 19 dimensiones, que mide cada una, por qué es esa y no otra. Eso es importante tenerlo presente. Esto ya lo hicimos, que era la descripción de la tarea, la rúbrica y no sé si tienen preguntas del tema del día de hoy o de la actividad que se tiene programada. Los escucho o las leo en el chat. ¿Alguna duda, alguna inquietud, algo en lo que quieran que profundicemos? Bueno, al no haber preguntas, al no haber inquietudes, damos por cerrada nuestro encuentro del día de hoy. Una cosa, por favor, yo sé que a veces cuando trabajamos en equipo de trabajo, cuando trabajamos en grupo, solemos, eh, fulanito hace esta parte, sutanito hace esta otra, entonces como son 4 apartados. Entonces, venga, yo hago el punto 1, usted me hace el punto 2, usted hace el punto 3 y después unimos el trabajo y lo presentamos. Ojo, no les estoy diciendo que no lo hagan así, ustedes miran cómo se organizan, pero como es un trabajo que la pregunta 1 me lleva a la 2 me lleva a la 3 y la 3 me lleva a la 4, pues tienen que ser coherentes los trabajos que presenten. Porque uno se da cuenta, esto no lo hizo él mismo, porque es que aquí el que hizo el punto 3 me pone como factor de riesgo, no sé, voy a inventarme algo, demandas cuantitativas. Y cuando voy a mirar las recomendaciones o las estrategias de intervención, yo espero ver una estrategia de intervención para las demandas cuantitativas, porque me la pusiste como riesgo en el punto 3. Y voy a mirar y el punto 3 dice una cosa, unas, unos factores de riesgo. Y el punto 4, las acciones o las recomendaciones es para unos factores de riesgo que no identifico otros factores de riesgo. Entonces, unos van para Pénjamo y los otros van para Manizales. Y uno se da cuenta. Y no hay coherencia en el trabajo.
Entonces, organícense ustedes allá, mirarán, y ni siquiera les hablo del número de integrantes del grupo. Eso ya ustedes lo tienen definido, eso ya lo tienen claramente organizado. No pienso intervenir frente a eso porque pues ese no es el objetivo. Entonces ustedes ya se organizaron y el caso es que el trabajo que se presente sea coherente, tenga relación un punto con el otro para que no estemos eh, presentando trabajos donde una cosa me dice una y otra me lleva a otro lado y no es coherente porque pues la rúbrica es muy cara, muy clara frente a esos valores o frente a esos aspectos. Listo. Profesor, ¿se puede utilizar el modelo de hoja? ¿Se puede? No, hay que usarlo. Porque pues cuando yo califique, si ustedes en la hoja de control me dicen es que Sutanito no hizo nada en el trabajo, pues Sutanito no va a tener nota en el trabajo. La nota de Sutanito va a ser cero. Andrea Claridad, la nota la deben subir todos. Lo ideal es que lo suba uno. Usualmente hay uno. Usualmente hay uno que sube el trabajo, pero es responsabilidad de todos los demás verificar que el trabajo le haya quedado cargado. Yo no soy administrador de la plataforma, como lo he dicho, yo soy un usuario más, solo que tengo unos permisos diferentes, pero soy un usuario más. Yo también sufro porque no me carga, yo también sufro porque subo una nota y tal vez no salió, yo también sufro porque es que el trabajo me lo presentan cuatro y cuando voy a mirar el grupo solo hay tres. Entonces va a haber uno que se queda sin nota porque no aparece en el trabajo. Entonces la recomendación que yo les hago es, lo sube el líder, sube su trabajo. Es obligación de los demás entrar y verificar que el trabajo le haya quedado cargado a cada uno. Eso sí lo pueden hacer ustedes. Ustedes tienen su usuario, ustedes tienen su contraseña, entran y miran, ¿me quedó cargado? Me quedó cargado. Ok, listo. Si por alguna razón desconocida para este servidor, su trabajo no quedó cargado a pesar de que su compañero lo subió, súbalo. No se ponga a pelear con la plataforma ni súbalo. Usted carga su trabajo y ya. Cuando yo mire el primero, allá están los nombres de todos y sé que usted trabajó allá. Si está, como dice el compañero, la hoja de control, pues yo miro la hoja de control. Si me dicen que su tanito no trabajó, pues su tanito no tiene nota en este trabajo o su nota será cero porque no hizo nada. Para eso es importante. Entonces, sí hay que usarla, Cristian. ¿El trabajo lo debe subir todos? Eso ya lo respondí, Andrea. La pregunta, lo pregunto porque el Word tiene otro formato. No entiendo, Cristian. Ah, ya, el que está al final. Sí, ese es el que se debe usar. Tienes toda la razón. El mismo trabajo tiene su hoja de control, el que está al final del Word. Es una hoja de control para este trabajo, que casi dice que lo mismo, solo que tal vez con otras palabras o el objetivo es identificar si todos trabajan. El objetivo es el mismo. Preguntas que tengan, por favor, a través del foro. Recuerden, no respondo preguntas donde, profe, es que puse esto, ¿está bien? No. Profe, es que no entendí. Ah, bueno, no entendí, yo le explico. Así como ya lo he hecho con algunos en el foro frente a este trabajo, que les copia a todos la respuesta para que pues la tengan más clara. Mírenlo en el foro, que ahí también en el foro se les dieron algunas orientaciones y guías que les pueden facilitar la tarea. Entonces, si se dieron cuenta el día de hoy, estamos viendo, vimos demandas, carga mental la semana pasada, hoy vimos evaluación y eso está alineado con el objetivo de aprendizaje de la aplicación de los conocimientos para la prevención e intervención de los factores de riesgo psicosocial. Ahí vamos. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarme el día de hoy. La sesión, como les dije, quedó grabada. En este momento dejo de grabar.